Buenas tardes y bienvenidos a la charla informativa sobre las oposiciones de técnicos de Hacienda. Mi nombre es Fernando, soy la persona encargada de la gestión de la academia y quería daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia esta tarde calurosa de julio, sobre todo a los que nos acompañéis aquí en el aula y también, por supuesto, a los que nos seguís online desde casa. Vamos a empezar. Este es el orden que vamos a llevar a lo largo de la presentación. Comenzaremos con unos aspectos generales que a continuación os detallo. Nos meteremos a ver el proceso selectivo, convocatorias, cómo son los ejercicios de la oposición, cómo es el curso de práctica. Continuaremos por el desarrollo del curso, ¿vale? ¿Qué planificación tenemos? ¿Cómo orientamos la preparación? ¿Qué metodología llevamos en las clases? Hablaremos de los resultados del centro en las últimas convocatorias. Unos aspectos administrativos que os detallaremos, sobre todo aquellos que estéis interesados en ir formalizando la inscripción de cara a septiembre. Y por último, abriremos un turno de dudas y preguntas, ¿vale? Aquí tendréis la oportunidad de preguntar todas las dudas que os surjan a lo largo de la charla, así que os pido por favor, sobre todo a los que estéis en casa, que permanezcáis silenciados hasta este último momento, para mejorar así el audio de los compañeros. Bueno, vamos a comenzar presentando a la academia, presentando al equipo de profesores que estarán a cargo del próximo curso. Y ya Julián nos hablará de la oferta de empleo público actual y de las futuras que se prevén y de algo muy interesante que es el trabajo profesional y la carrera profesional dentro de la agencia tributaria. Bueno, en la Academia GAEFI llevamos en funcionamiento prácticamente desde 1985, ya más de 35 años preparando opositores. Si algo nos caracteriza es nuestra gran especialización. Como veis, tenemos una oferta reducida de cursos, ¿vale? Estamos muy especializados en la Junta de Andalucía en Hacienda y Seguridad Social y siempre perseguimos pues, la excelencia, una buena calidad y siempre lo hacemos en torno a dos ejes principales. Uno es ofrecer la posibilidad de seguir los cursos en modalidad presencial, en la que creemos y apostamos mucho. Y después un segundo punto muy importante, el más importante, la calidad del profesorado. En todos nuestros cursos los profesores son funcionarios de carrera, en activo, trabajan de las materias que imparten, es decir, son del cuerpo que ayudan a preparar y todos han atravesado y han superado el proceso selectivo que ahora ayudan a preparar y a superar a los alumnos. Con esto aprovecho para entrar a presentaros a Julián y Cristóbal. Julián es graduado en Administración y Dirección de Empresas, además tiene un máster en Dirección y Políticas Públicas y Tributación. Es inspector de Hacienda del Estado desde el año 2019 y actualmente es jefe de equipo regional en Inspección Financiera y Tributaria. Cristóbal, también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es técnico de Hacienda desde el año 2019. Destacar que estuvo entre los 20 de su promoción, lo que es un gran logro. Y bueno, actualmente trabaja en el Departamento de Recaudación Tributaria en Sevilla. A continuación os dejo con Julián, que os va a hablar de la oferta de empleo público. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando. Recalcaros el agradecimiento que ya ha hecho Fernando por estar aquí, interesaros. Yo soy Julián, como ya ha dicho Fernando, soy inspector de Hacienda, ¿vale? Entonces, pasa por la oposición, que vosotros, si queréis, podéis preparar. De qué va y intentaremos ayudaros en todo lo posible. Bueno, en primer lugar os voy a hablar un poco de lo que es la oferta de empleo público que ha salido este año, porque es bastante interesante en cuanto al número de plazas. Ha salido la oferta de empleo público, salió publicada en el BOE del 6 de mayo, ¿vale? Y para técnicos de Hacienda tenemos 446 plazas de turno libre, ¿vale? Y 220 de promoción interna. La oferta es enorme. Y de inspectores, solo por comentarlo, también la oferta es bastante buena, 130 plazas de libre y 60 de interna. Comentar que eso, por modo de apunte, si luego queréis os ampliamos información. Este año vamos a dar la posibilidad de que si alguien quiere preparar inspección, que lo comente y se puede preparar inspección. Ya, si tenéis dudas, nos comentáis a cualquiera a Cristóbal, a Fernando, a mí, y os explicamos un poquito cómo iría.
Lo que os decía, la oferta es muy grande, porque tener en cuenta hace unos años, no hace tantos, a lo mejor un poquito antes de aprobar nosotros, o incluso los años que aprobamos nosotros, las ofertas eran mucho más limitadas, a lo mejor salían 100 plazas en un año bueno, o si llegaba. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora se está jubilando muchísima gente en la agencia tributaria. La agencia tributaria se creó en el año 92 porque los impuestos habían evolucionado desde los años 80, que había muy pocos impuestos. Se fueron creando nuevas figuras tributarias y, claro, era necesario un control mayor a los tributos. ¿Qué hicieron? Crear la agencia tributaria, para la cual necesitaban muchísimos funcionarios. Entró un montón de gente a trabajar en la agencia que ahora se está jubilando. Ahora mismo tenemos estas ofertas que son muy buenas. La previsión es que por lo menos unos años se mantenga, porque ahora mismo en torno a aproximadamente 75% del personal, 70-75%, se debería jubilar en los próximos 10 años. ¿Vale? Entonces, la tasa de reposición ahora mismo es buena. No sabemos cuánto durará, pero es un hecho que deberíais aprovechar los que estéis interesados, porque ya digo, luego a lo mejor viene otra época de vaca flaca y ahora mismo parece que va bien. Con respecto a lo que sería, ¿vale?, el trabajo en la agencia tributaria, ¿vale? Eso entiendo que os interesará bastante porque al final de cuentas es una de las cosas que yo quería saber, cómo funciona la agencia por dentro. La agencia, cuando aprobéis la posición, podéis ir destinado a cuatro áreas, que son las 4 áreas fundamentales que tiene la agencia. Podéis estar en gestión tributaria. Gestión tributaria se encarga fundamentalmente del control tributario de las personas físicas. Por ejemplo, ahora la campaña de renta que acabamos de terminar se hace por parte del Departamento de Gestión Tributaria. También, por ejemplo, si alguna vez habéis ido a alguna delegación de la agencia, las personas que os atienden en el mostrador son del Departamento de Gestión, ¿vale? Son los que tienen un trato más directo con el contribuyente, con recaudación un poquito. Por eso, si os gusta el trato con las personas, el contribuyente, gestión tributaria, ese sería vuestro departamento. Ya veréis que cada departamento tiene sus cosas fuertes y aspectos que destacan, con lo cual el trabajo es muy amable, ¿no?, porque es muy variado. Luego tenemos el departamento de inspección, que es donde trabajo yo. En el departamento de inspección lo que hacemos son comprobaciones, investigamos y comprobamos a los obligados tributarios que estén cumpliendo bien con las obligaciones tributarias, fundamentalmente personas jurídicas. ¿Por qué? Porque las personas físicas se encargan más gestión. No obstante, ya lo iremos viendo, también hay algunas personas físicas que directamente se inspeccionan en inspección o que en gestión tributaria, por competencias, no pueden terminar la comprobación y las comprobamos en inspección. ¿Vale? En tercer lugar estaría el departamento de recaudación, que es donde trabaja Cristóbal, y por tanto, pues qué mejor que él para explicaros. Sí, os paso a contar un poquito. En primer lugar, como ha dicho Julián, en los departamentos de gestión y de inspección es donde se determinan las deudas del contribuyente. Y a continuación viene el departamento de recaudación, que es el que intenta cobrarlas. En este caso, pues efectuamos actuaciones de embargos de inmuebles, de vehículos. En ocasiones puede ser un poco más desagradable, porque claro, está quitando la casa a un contribuyente. Pero bueno, se aprende mucho. También te solicitan aplazamientos, etcétera. La siguiente área operativa es la de aduanas e impuestos especiales. La aduana es para el control de las importaciones, también está en puertos, en aeropuertos. En los puertos pues tienes que comprobar los contenedores que traen los barcos, a ver si traen algo sospechoso. En los aeropuertos igual, si introducen alguna mercancía que la Unión Europea prohíbe. Y es bastante entretenido. Además de estas 4 grandes áreas, luego hay otros trabajos un poco más residuales, que serían de recursos humanos y de informática. Eso no se dedica a casi nadie, pero bueno, el que quiera puede optar a ello y le van a dar el puesto seguro. También está, una vez que pasa el procedimiento por esta área, viene luego el Tribunal Económico Administrativo. El Tribunal Económico Administrativo lo que hace es contestar reclamaciones de los contribuyentes que no están de acuerdo con lo que hemos dicho nosotros en esa área. También podéis optar a ello. En cuanto a la distribución geográfica, pues tenemos los servicios centrales, que son en Madrid, que es donde se dictan las instrucciones que se van a aplicar luego en el resto de España. Aquí hay una particularidad, porque alguien que sepa idiomas y que le guste viajar y todo eso, tiene la posibilidad de trabajar como representante de la Agencia Tributaria Española en Bruselas, en la Unión Europea. La verdad que está bien, no solo en Bruselas, en la Unión Europea, luego en función del puesto que tenga, puede ir a viajes pues, en Hungría, en Sudamérica. Yo tengo una amiga que está ahí
y está encantado porque le gusta viajar y se va a viajes a gastos pagados. Y luego tenemos las delegaciones que están en todas las capitales de provincia, que ahí es donde estamos el 90% del personal. También tenemos administraciones que están en localidades más pequeñas. Pues puede haber una administración en un pueblo más pequeñito. Y en las administraciones la particularidad que tiene es que el jefe normalmente es un técnico de Hacienda. Y ahí se lleva mucho el trato con el público, porque sobre todo es de gestión. ¿Qué pasa? Que si eres técnico de Hacienda y eres el jefe de la administración de un pueblo, pues vas a cobrar más dinerito, que eso también puede ser interesante. Y las aduanas, como hemos dicho, los puertos, aeropuertos y demás. Interesante. Nosotros, desde que hemos entrado aquí a la agencia tributaria en 2019, hemos conocido a gente que están en todas las áreas. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está contento con su puesto. Porque la verdad que es muy variado. En gestión, trato con el contribuyente, sobre todo de declaraciones de la renta. Inspección, la contabilidad es donde más la vas a ver, porque tienes que ver la contabilidad de las empresas, estudiarlo y bien. Recaudación, como hemos dicho, los embargos y aduanas, pues es bastante entretenido también. Pero si por un casual no te gusta el puesto en el que estás, todos los años hay una posibilidad de moverte tanto territorial como de puesto. Es decir, que tú entras un año y estás en Madrid en gestión tributaria, por lo que sea, no estás a gusto, no te gusta el trabajo, no te gusta tu jefe, que es verdad que hay algún jefe puñeterillo, si puede ser, pues tienes la opción de cada año pedir traslado. Es decir, pasas de Madrid de gestión, puedes pedirte Sevilla recaudación, un trabajo totalmente distinto, una localidad totalmente distinta y así año a año. También puedes ir aprendiendo un poquito de cada área y vas cambiando. Bueno, otro aspecto que entiendo que estaréis deseando saber, tema de salario, ¿vale? El del salario, cuando entres en la agencia tributaria te clasifican dentro de unos niveles de unos tramos o niveles, ¿vale? Cuando eres técnico de Hacienda, eres A2, tienes categoría 2 y entras en el nivel 20. Se puede llegar hasta el nivel 26. En el nivel 20, un técnico de Hacienda en el primer año entraría cobrando 35.000 euros brutos. ¿Qué pasa? Que hay un acuerdo con los sindicatos, esto es así, se cumple siempre, y al año de haberte nombrado tu puesto, te reclasifican al nivel 22. Tener en cuenta que cada nivel aproximadamente serían unos 5.000, 6.000 euros brutos, no exactamente cuánto, pero por ahí anda. ¿Qué pasa? Pues ya subes 2 niveles de 35.000, ya pasas a unos 45.000 euros brutos fácil en un año. Ya luego con el tiempo puedes llegar al 26, cuando eres técnico nivel 26, pues el salario rondaría lo que son 35.000 euros brutos anuales. Luego además tienes la posibilidad de hacer extras, por ejemplo en campaña de renta, que hace falta gente porque el departamento de gestión no da a base. Sí, que ha sido hasta ahora. Eso es. Entonces, pues haces rentas, ayudas al departamento de gestión y te pagan un plus. Entonces, con todos estos complementos, pues a lo mejor en un par de años que los 45.000 euros los superas bien. A lo mejor un poquito más, pues hay gente que llega a los 50, pues ya un poquito depende, lo que hablamos. También te van pagando, te van incrementando los trienios, las productividades en el departamento de inspección, que tenemos productividades y demás. En cuanto a lo que es el tema lúdico festivo, esto se explica. A las vacaciones. Pues las vacaciones, como veis, tenemos 22 días de vacaciones al año. Son 22 días laborables, que no incluyen fines de semana. Estos 22 días los podemos repartir nosotros como queramos a lo largo del año. Y además de esos 22 días, tenemos también 6 o 7 de asuntos propios al año, en función de cómo caigan los festivos un año u otro. Además, 24 y 31 de diciembre siempre son festivos y también pues tenemos 2 días de teletrabajo a la semana, que eso viene muy bien por si vives lejos de tu puesto de trabajo y pues te viene bien quedarte en tu casa en pijama con tu cafelito ahí tranquilo trabajando, pues está ahí también la opción. Otra cosa bastante a destacar es el horario. El horario tenemos que hacer 7 horas y la hora de entrada sería desde las 7:30 hasta las 9. Vamos, tú entras a las 7:30, tienes que hacer 7 horas, sales a las 2:30. Si quieres entrar a las 9, pues sale a las 4. También, ¿qué ocurre? Que si por algún casual te surge un imprevisto y un día no puedes hacer 7 horas y haces 6, pues no pasa nada porque puedes compensar el horario total a lo largo del mes. Por ejemplo, el lunes
hace 6 horas porque tienes que ir al médico o lo que sea, bueno, no pasa nada. El martes de la semana siguiente hace 8 horas y ya compensa. Entonces, te da mucha libertad, mucha flexibilidad. Bueno, si tienes que ir al médico está justificado, no Sí, tienes que también. hacer las horas. O sea, Sí, sí. sí quiere ir a tomar una cerveza, realmente. Sí, sí. Y ahora vamos a lo importante, que es el proceso selectivo. Como veis, aquí tenemos los puntos principales, la convocatoria, el temario, los exámenes, el curso. Vamos a hablar un poquito de todo esto. La convocatoria sale, que esto hay que remarcarlo porque en otras posiciones no ocurre. La convocatoria al Cuerpo Técnico de Hacienda es todos los años. Todos los años sacan plaza. Últimamente está prevista para diciembre. Y el calendario de exámenes pues sería rondando a esa fecha. Por ejemplo, el de este año, el tercero lo tienen este fin de semana. Así que nada, en función al calendario que publican, cuando se publica la convocatoria, se forma un tribunal y da un calendario previsto. Una vez que lo tenemos, pues tenemos que basar nuestra preparación en eso, tanto vosotros los opositores como nosotros los preparadores, para ir haciendo pues un calendario de simulacros de examen, para ver el temario, cuánto tenemos que estudiarnos en qué fecha. Eso vosotros estáis tranquilos que nosotros lo proporcionamos y os damos un poquito una idea. Pero claro, los que tienen que poner de su parte sois vosotros y estudiar. Vale, pues una vez que sale esto, el tribunal publica la lista de admitidos y la lista definitiva con la publicación del lugar, fecha y hora del examen. Y nada, aquí ahora explica Julián un poquito en qué consiste cada examen. Son los 3 exámenes, ¿vale? ¿Qué nos van a preguntar la oposición? ¿Cuál es el temario de la oposición? Tenemos 3 ejercicios. En el primer ejercicio tenemos 46 temas. Se dividen en 18 civil y mercantil, 14 economía, 14 administrativo. Ahora os explico cómo es exactamente. Vamos, son las preguntas hipotéticas, os lo explico un poco mejor. El segundo ejercicio es lo que es la contabilidad. Hasta hace unos años teníamos también un ejercicio de matemáticas financieras, pero eso ya lo han quitado y lo han integrado en la parte de los ejercicios de contabilidad. Te meten alguna cosita de matemáticas, un préstamo o lo que sea. Todo esto está cubierto, ahora os explicaremos cómo. Y luego el tercer ejercicio ya es lo que es el derecho tributario, ¿vale? Tenéis que estudiar los 38 temas de derecho tributario con 2 partes. Todo esto lo ampliamos un poquito en siguientes puntos, ¿vale? Entonces, aquí lo que os explicaba. El primer ejercicio se puntúa sobre 20 puntos. 100 preguntas tipo test, 1 hora 40, es decir, 1 minuto por pregunta, 100 minutos. Habrá preguntas que en segundo, pum, porque si la teoría la sepas, y otras teorías que a lo mejor es una economía, tienes que calcular algo y pues te das un poquito más. Pero vamos, el tiempo está bien. Siempre evidentemente falta tiempo a todo el mundo, pero que está bien, razonable. Un punto, todas las preguntas valen igual. Un punto por pregunta, ¿vale? Luego que sí que tienes que tener en cuenta que los fallos, cada fallo te resta un cuarto de pregunta bien. Con lo cual, si no estás seguro, mejor no hacer quiniela porque puede luego perjudicarte. ¿Vale? Luego, el segundo ejercicio, lo que hablamos, el de contabilidad. Tenemos los 5 supuestos. Este se punta sobre 30 puntos. Ahora os explico también un poquito lo del tema de esto. Para probar. Tenemos 4 horas para hacerlo, ¿vale? Nada, lo que hablábamos. Actualmente son supuestos de contabilidad. Hoy uno, por ejemplo, que es hacer la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA, cómo se contabiliza sociedades IVA. Por último, tendríamos el tercer ejercicio, que es el que hablamos de derecho tributario. Este se puntúa sobre 40 puntos. En la primera parte te hacen 20 preguntas teórico-prácticas, pues a lo mejor cálculame, te dan unos datos, fulanito tal, ha hecho esto, ¿qué tiene que pagar de IRPF? Pues tú se lo calculas. Algunas son teóricas, otras prácticas, bien. Te dan 150 minutos para resolverlo. Y en la segunda parte tenéis de los 38 temas que hablábamos antes, tenéis que desarrollar un tema por escrito. Ese tema lo desarrolláis en 1 hora y media, ¿vale? Cuando lo termináis lo dejáis encerrado en un sobre, os vais y tal día tenéis que venir a leerlo delante del tribunal. Simplemente leerlo. Os dan vuestro sobre, que nadie lo ha tocado, está presentado, lo abrís y leéis lo que habéis escrito. Entonces, aquí ya te digo, en el primer ejercicio, para aprobarlo, necesitas 10 puntos. El segundo ejercicio, 15 puntos. Y en el tercero sí que hay una pequeña salvedad. Que para aprobar necesitas obtener por lo menos 8 puntos en la primera parte. Por lo cual, por ejemplo, puedo decir, bueno, la primera parte he sacado un 8, por la segunda necesito un 12. Si en la primera saco un 7, ya no hay tu tía. Aunque aquí saques un 19. O sea, no, está suspendido. Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta. Una cosa muy importante que se ha introducido estos años, ¿vale? Que sí que os voy a comentar, es lo que llaman la reserva de nota.
Bueno, no sé si hay gente que ya lo sabe, pero bueno, o sea, lo comentamos. ¿Qué pasa? En el primero y en el segundo nos guardan las notas hasta las dos convocatorias inmediatamente siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, me presento, apruebo el primer ejercicio, pues y suspendo el del segundo. El año siguiente voy directamente al segundo, me reservan la nota del primero. Esto pasa en dos convocatorias. Si, por ejemplo, apruebo el primero y el segundo, mejor, porque el segundo año solo voy directo al tercero, con lo cual tengo más tiempo para prepararme esa parte. Es una ventaja. Entonces, ahora veréis que un poquito la preparación tenemos esto en cuenta porque creemos que es una ventaja a aprovechar. Hace unos años no estaba esto y creemos que esto, que planteándolo bien, se puede estructurar la preparación teniendo esto en cuenta. Que alguien dice, yo quiero ir con todo porque yo soy capaz de... Se prepara con todo y lo dice, no hay ningún problema. Aquí comunicación. Y luego, por último, comentaros yo, la cosilla que está bien de estos últimos años es que ya las han puesto más sedes para hacer los exámenes. Antes solamente se hacía el primero en sedes y luego tenías que ir a Madrid. Ahora no, ahora puedes hacer los 3 exámenes en cualquiera de las sedes que pone Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Valladolid, Sevilla, Málaga, Mallorca o Canarias. ¿Vale? Entonces, una vez, vale, lo que no hemos comentado, que nos faltaba, esto sería lo que es la parte de la oposición. Luego, cuando apruebas la oposición, tienes una segunda parte. Sí, lo que es para aprobar. el proceso selectivo, eso está formado por la oposición, que es lo que preparamos aquí, primer, segundo y tercer examen. Y una vez que se aprueban esos exámenes, pasamos a un curso de práctica que es en Madrid o Barcelona. Cuando aprobáis la oposición, estáis aprobados. Porque este curso, aunque son 4 meses, es como volver a la universidad o como volver al instituto, porque es todas las mañanas clases de lo que ya te acabas de estudiar para la oposición. Clases de recaudación, clases de IRPF, clases de inspección, eso es. Y te van haciendo un examen de cada materia, te ponen una nota y al final la nota global que tengas del curso te hacen media con la nota que tengas de la oposición. En función de ese global ya puedes optar a un destino u otro. Que también es interesante, pues a lo mejor en el curso estudiar un poquito y ascender plazas por si tú prefieres un destino concreto en Sevilla en vez de en Madrid. Pues vale. Pero eso, tranquilo. Claro, el curso es para tranquilo porque el curso no se suspende. Nadie lo suspende. Nadie ha suspendido. No existe el caso. O sea, que de hecho que no existe posibilidad. Esos 4 meses de curso es para disfrutar, para conocer a toda la gente que han estado en tu misma situación, porque han estado 2 años o 3 años, o el tiempo que hayan estado encerrados en casa, estudiando, pasándolo mal, sufriendo. Aquí ahora es el momento de irte a Madrid, conocer a gente que sigue aprendiendo y sigue estudiando, pero bueno, tienes que disfrutar también. Además, la gente que conoces ahí, luego te la vas a encontrar en tu carrera profesional, porque lo que decíamos, a lo mejor uno se destina a Madrid, otro a Barcelona, otro a Canarias, pero conforme vayan pasando los años, vaya a coincidir quizás en un mismo destino. Y está bien que ya os conozcáis porque luego trabajaréis bastante mejor. Bueno, tampoco hemos comentado que esos meses de duración del curso te pagan. Te pagan el sueldo base, te pagan alrededor de 1.200 euros, pero mira, bastante bien. Una vez que se termina esos 4 meses, que es lo que hemos dicho, como clase, como si fuera en la universidad, en Madrid o en Barcelona, luego hay un curso de competencias digitales. Un mes y medio, por ahí. Pero ese curso ya se hace cada uno lo hace desde su casa. Sí. Eso es mientras... Son básicamente las aplicaciones de la agencia, lo veis. Sí, que es útil porque, claro, tú puedes saber muchos impuestos, pero luego si no sabes mover el ratón, no te sirve de mucho. Claro, que no es nada facilillo. Y nada, una vez que se termina el curso y las competencias digitales, ya publican la oferta de destino y, pues nada, a empezar a trabajar. Es verdad que últimamente también se ha dicho que hay una bolsa de empleo para quien no haya superado el proceso de la oposición, que podría entrar ahí en la bolsa, pero de momento no se ha implementado. Y como dijo Julián al principio, como la agencia tributaria lleva desde los años 90 y los trabajadores pues ya están cerca de jubilarse, es muy interesante ponerse a preparar ahora porque el 75% de la plantilla es mayor de 50, es que es el momento. En cuanto al desarrollo del curso... Sí, vale, esto. Vale, ahora vamos a hablar de lo que es el desarrollo de la preparación, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar un poco de cómo planificar, o sea, de lo que sería la planificación que tenemos inicial nosotros, que es lo que es, o sea, unas pinceladas, ¿vale? De lo de intentar aprovechar la reserva de nota. Hablaremos también sobre la metodología de las clases que vamos a seguir, por cómo la vamos a desarrollar, los materiales que os vais a tener disponibles si decidís preparar con nosotros,
Y luego, pues, un poquito de coaching de lo que vosotros, el trabajo que tenéis vosotros, que también sois, claro, sois opositores y sois los que tenéis que sufrirlo. ¿Vale? Bueno, con respecto a la planificación, ¿vale? O sea, como os decíamos, dado que está lo del tema de la reserva de nota, lo que hacemos son 2 grupos, ¿vale? Un grupo inicial y un grupo avanzado. El grupo inicial tendrá clase los lunes de 4 a 8 de la tarde, el grupo avanzado los martes en el mismo horario. En mitad del horario más o menos tendremos una pausa de 15 minutillos para que os desintoxiquéis un poquito, desintoxiquéis, descansar, respirar, café, bueno, lo que haga falta. Comenzaríamos en el grupo inicial el 7 de septiembre y retomaríamos con el grupo avanzado, porque ya hay gente de años anteriores que va a seguir y demás, el 8 de septiembre. ¿Vale? Además, con respecto al grupo inicial, lo que hablamos antes, como en matemáticas financieras ya no se hace ejercicio propiamente dicho, lo que vais a tener acceso desde el primer día que os matriculéis es a un curso que hay de matemáticas financieras que tenemos preparado. Con este curso hay más que suficiente para las pocas cositas que te van a poner de matemática financiera en los exámenes poder hacerle frente. En cualquier caso, estamos aquí para resolver dudas, cualquier cosa, que no lo veis claro, que no termino de entender esto, oye, se explica. Pero que el primer día tenéis este curso de matemática financiera disponible y con eso entendemos que sería suficiente para poder aprobar. ¿Vale? Ahora os hablamos un poquito de cómo se estructurarían las clases, ¿vale? Bueno, como veis aquí, eso, el grupo inicial se centra un poco más en contabilidad, ahora os explicamos un poquito, y el grupo avanzado tenemos que combinar contabilidad y la parte de tributario para hacer el tercero, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos el grupo inicial? Empezamos en el primer ejercicio, además vamos a tener una clase durante los meses, ahora desde septiembre hasta diciembre, vamos a tener también unas clases de economía, ¿vale? Una al mes, son de 2 horas, es decir, la mitad del horario lectivo, y con esas clases de economía lo mismo. Al que no haya visto economía en la carrera, le sirve para poder afrontar las preguntas, con lo que os va a explicar va a ser más que suficiente, y que no, ya lo haya visto, pues le sirve de repaso, de refresco, para resolver dudas que tenga. Del primer ejercicio, además, en el grupo inicial, vamos a complementaros. Vosotros tenéis que estudiar la parte. Evidentemente, no podemos estudiar los temas de civil, de mercantil por vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Os iremos poniendo simulacros de examen. Y diremos, tal fecha, simulacro de la parte de civil, tal fecha, simulacro de mercantil, tal fecha, simulacro. Además, iremos acumulando. Al principio iremos de partes sueltas, luego iremos acumulando 2 partes y luego todo el temario para que lleguéis al examen con todo, sin ningún problema, el que vaya primero. Luego, con respecto al segundo ejercicio, lo que decíamos, nos vamos a centrar en explicar las normas de valoración contable, de la contabilidad. Lo mismo, el que no haya visto nunca contabilidad va a poder afrontar el examen. Quien ya haya visto una carrera, pues le va a servir para perfeccionar, para lo mismo, para resolver dudas, para poder afrontar el examen. Al final, no vais a saber, o sea, no se trata de ser maestro de contabilidad, se trata de saber para aprobar el examen. Evidentemente tienes que saber contabilidad, si no, no se puede aprobar el examen. Pero que con la contabilidad que vamos a ver, podéis afrontar el examen tranquilamente y aprobarlo. Bueno, el curso de matemática financiera ya lo he comentado. Y con respecto al tercer ejercicio, durante este grupo inicial, ¿qué vamos a hacer? Primero, las partes del tema de los temas de tributario os tenemos que explicar sí o sí, os vamos a explicar, junto con la contabilidad, los temas que afectan al impuesto sobre el añadido y al impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque en el examen en el segundo hay supuestillos que tienes que saber el IVA y sociedades cómo resolverlo para poder contabilizarlo luego. Entonces, primero veamos esto. Una vez pasado el segundo ejercicio, vamos a hablar ya del resto de los temas de derecho tributario. En cualquier caso, digo, puntualmente iremos viéndolos y demás. Además, lo que dice aquí, si alguien, luego cuando hablemos del material os explicamos un poquito más, pero si alguien se quiere hacer sus propios resúmenes de la parte del primero o incluso sobre todo de este, que a lo mejor es más engorroso o el más que la gente no, más específico porque es tributario, nos enviáis los resúmenes y os decimos, mira, pues creemos que os falta esto, mira, pues yo lo veo muy bien el resumen, con total confianza nos los pasáis y los vamos hablando. ¿Vale? Luego, con respecto al grupo avanzado, pues, Cristóbal, ¿vemos tú mismo? Sí. Sí, bueno, como ha dicho Julián, vamos haciendo también simulacros. En el grupo avanzado pues se pueden asistir a los del grupo inicial, tenéis acceso a las clases de economía en el aula virtual, eso no hay problema. En el segundo ejercicio se van haciendo supuestos y se corrigen. Nuestra metodología es, tanto en el grupo inicial como en el avanzado, pues explicamos primero
una norma de valoración. Posteriormente mandamos ejercicios para que se hagan en casa y al día siguiente corregimos esos supuestos y explicamos la siguiente norma. También cuando tengáis dudas, cuando corregimos preguntáis las dudas que tengáis y demás. Y en el aula virtual también podéis preguntar dudas siempre que queráis. ¿Qué ocurre con la contabilidad? Pues que no todas las normas de registro y valoración son igual de importantes. A lo mejor con las normas iniciales de lo que es la contabilidad y de introducción, pues estamos menos tiempo y luego con el inmovilizado, pues le tenemos que dedicar un tiempo considerable. Pues claro, eso lo tenemos en cuenta. O la contabilidad de sociedades, muy importante. Ya ha dicho Julián que también nos centramos en el primer año en explicar el impuesto de sociedades y el IVA, más que nada para poder resolver estos supuestos que caen siempre en el examen. Vale, conforme va avanzando el año y vamos acercándonos al calendario de exámenes, pues también el segundo ejercicio vamos haciendo simulacros que cada vez van aglomerando, digamos, más materia. De forma que cuando estemos próximos al examen hayamos visto todo, hayamos visto supuestos de todo el temario y estamos preparados para probarlo. En el tercer ejercicio, bueno, aquí quiero comentar que en el grupo inicial, como ya hemos dicho un par de veces, nos centramos en que en el primer año se puede aprobar el primero y el segundo por la reserva de nota. De manera que en el tercer año vaya solamente con el tercero. No obstante, en el primer año, pese a que nos centramos en el primer examen y en el segundo, habrá días, cuando las normas de registro y valoración pues, sean un poco menos tediosas, que sí que tengamos tiempo y que vamos a ver también parte de los temas de derecho financiero y tributario. Lo principal van a ser los procedimientos tributarios, es decir, gestión, recaudación, inspección, es lo que suele caer más preguntas luego teórico-prácticas. Luego los impuestos, el IRPF, el no residente, la aduana, etcétera. Así, aunque estemos en el grupo inicial, vamos a ver toda la parte importante, por lo menos un primer vistazo, también del tercero. Aquí en el grupo avanzado, pues ya tenemos, a diferencia del grupo inicial, aquí siempre tenemos 2 horas de contabilidad y 2 horas del tercero. En el tercero, en el derecho financiero y tributario, igual vamos a explicar cada tema, cada procedimiento, cada impuesto, vamos a plantear ejercicios, supuestos de todo tipo, teóricos, teórico-prácticos, los hacéis en casa, los corregimos, preguntáis dudas, si hace falta ampliar algo, lo ampliamos y demás. También vamos a ir haciendo exámenes de todo esto, pues IRPF, impuestos de no residentes y demás, lo aglutinamos y hacemos el examen. Sociedades, IVA y tal, otro examen, para llevarlo siempre al día. Luego, como hemos dicho, la primera parte de este tercer examen de Derecho Financiero y Tributario son las preguntas cortas y una vez que se pasan, vamos a la segunda parte que es el desarrollo de un tema. El desarrollo de un tema, pues lo tenéis que ir estudiando, nosotros también, en función a un calendario que os vamos a dar, pues vamos a hacer o vamos a pedir que escribáis vosotros el tema en vuestra casa y nos lo enviéis. Por ejemplo, pues al final en febrero, pues queremos que os estudiéis tantos impuestos. Y luego nosotros decimos, queremos que escribáis el tema 35. Vosotros en vuestra casa a las 6, ciñendo al horario, a la 1:30, nos lo mandáis a nosotros y lo corregimos y os lo devolvemos. Que nosotros vemos que a lo mejor hay un artículo que habéis extendido demasiado y eso al tribunal no le gusta, pues bueno, pues, oye, según nosotros esto lo puedes omitir y te tienes que extender más en otra cosa. Pues eso lo vamos a ir diciendo y lo vamos planificando todo. Bueno, más. Esto un poco, sí, es lo que estamos hablando ya. Sí. ¿Vale? La preparación sería esto. Es importante, ¿vale? Una cosa importante comentaros que tanto supuestos de contabilidad como si mandamos ejercicios de parte tributaria, los hagáis en casa. Luego vengáis y los corrigáis. Vale, tranquilos porque es normal que os equivoquéis. Vamos, yo creo que cuando yo estudiaba me equivocaba toda la semana. Vamos, no sé si alguna vez lo hice perfecto algún supuesto, diría que no. Pero normal, así se aprende. Lo haces, te equivocas y luego cuando vienes aquí dices, Sí. Anda, me he equivocado aquí. Es como se aprende realmente. ¿Por qué? Porque si no, si venís sin haber trabajado el supuesto,
vais a copiar, no, que sí, lo vais a copiar todo tal, y luego cuando lleguéis a casa y os pongáis a mirarlo el día que sea, dirá, anda, ¿y esto por qué era así? Y no lo entiendes, porque claro, como no has cometido el fallo inicial, Sí. que muchas veces están hasta puestos para pillar, porque a lo mejor Aquí es una hay que resolución preguntar. del ICAC o son cosas raras. Entonces, Sí. no os preocupéis por eso, ¿vale? Un poquito. También de los simulacros, que se nos olvidaba decirlo. Los simulacros, bueno, eso no sé si lo hemos dicho. Sí, fundamentalmente intentaremos hacerlo los sábados o en las lectivas, eso lo hemos dicho, ¿vale? Sí, puede ser el sábado Vale, lo iremos viendo Los el calendario. simulacros ya engloban más temarios y son más largos. Claro, no lo vamos a hacer en horas lectivas porque sería todo. Y sobre todo que un sábado. un poquito, vamos, que también como estamos un poquito pendiente de la planificación y demás, ¿vale? Para cuadrarlo y que luego habrá que ajustarlo. A lo mejor, si el examen lo ponen, a lo mejor, imagínate que el examen lo cambia, o sea, me refiero, este año ha sido, no sé, el primero en marzo, creo, el segundo en mayo y el tercero era en julio. A lo mejor dicen, pues el año que viene, el primero en vez de marzo, la última semana de febrero. Pues lo ajustamos. Oye, que el simulacro de esta semana será esta otra. Sí, Que estamos encima, ¿vale? Como estamos dentro, además, hay en rumores, siempre nos van diciendo cosas y nos van contando. Con respecto al material, ¿vale? Aquí os hemos hecho una especie de recopilatorio del material que vais a tener disponible si preparáis con nosotros, ¿vale? Con la academia, con GAEFIC. Tenéis, bueno, ahora en la siguiente diapositiva veréis un poco lo que es el aula virtual. ¿Vale? Pero tendréis las clases grabadas, tenéis vuestro temario de contabilidad y además para el primer y tercer ejercicio os recomendamos normalmente que cojáis un temario de los que van oficiales, de esos típicas que llevan todos los años por ahí, no es el temario del CEF, el temario del CTO, los Garrido, el que queráis, el que os digan o el que os parezca. El CEF y el CTO son suele ser lo más que van a sonar. Pero además os vamos a dar nosotros un temario complementario, ¿vale? Por si queréis que está bastante actualizado, ¿vale? Está bastante bien, completito. Por si queréis complementar, por si queréis ampliar información, por si queréis comparar, por si queréis hacer vuestros resúmenes. Eso ya cada uno es un poco trabajo del opositor. Vosotros conocéis a vosotros mismos y dices, mira, yo trabajo muy bien subrayando. Usted subraya. Oye, no, mira, yo necesito hacer mis resúmenes y ponérmelo con mis palabras para poder estudiar. Como vosotros veáis. Sí. ¿Vale? Tendréis también, eso, os iremos dando ejercicios del tipo T, las preguntas cortas, que hablamos de la matemática, las clases de economía y matemáticas financieras, los supuestos y demás, ¿vale? Además, lo que os comentábamos, tenemos el aula virtual que funciona muy bien, es muy intuitiva, ¿vale? En el aula virtual accederéis, tendréis a vuestra disposición pues las clases grabadas, por si queréis repasar algo que hemos dicho, cualquier cosa que os haya escapado, que a lo mejor sabes que estás apuntando, para que aquí no estéis agobiados, ¿sabes? Que a lo mejor es más importante que estéis pendiente un poco de la explicación que agobiados copiando porque no me da tiempo, no sé qué, que a mí me pasaba. No me da tiempo, ¿qué ha dicho? Tranquilos que está grabado. Luego tendréis también el plan de clases, lo que es la parte de la teoría y demás, y un foro de dudas, que podéis plantearnos dudas. Las dudas se pueden plantear tanto con carácter público como de carácter privado. Nos podéis mandar un chat privado, o sea, que no hay ningún problema. En este foro de dudas se resuelven, nos lo preguntáis, lo que vosotros... Sí, nosotros estamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Vale. Y nada, y un poquito pues... Sí, esto por recapitular un poquito, pues claro, tenemos las oposiciones, las dividimos en el primero, derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo y economía. Cada uno tiene que estudiar, tiene que poner de su parte y estudiárselo. Nosotros hacemos los simulacros, hacemos los test y bueno, eso se puede aprobar bien. Al final esta oposición lo que hay que hacer es echarle ganas y fuerza de voluntad. Que no hay que ser un cerebrito para aprobarla. Es estudiar, hacer supuestos, lo que decía Julián. Hacer supuestos, luego aquí vienes, te enteras de si has tenido un error, te enteras del por qué, preguntar las dudas. Muchas veces, yo me acuerdo cuando estábamos nosotros preparando, que hablando entre nosotros, porque preparábamos juntos, no dábamos con la solución de un supuesto, y damos vueltas y vueltas. Y luego llegábamos a la clase y veíamos la solución. Anda, era así. ¿Qué ocurre? Que al haberle dado tantas vueltas, ese tipo de ejercicio no se te va a olvidar nunca. Y eso es lo que nosotros pretendemos que pase. Vale, eso, tenéis que echarle ganas, echarle fuerza. Es posible. Y nada, en cuanto a... Sobre todo eso, remarca que es posible, que si yo estoy aquí, posible. cualquiera puede. Si estamos nosotros, es que no soy un cerebrito, soy... Sí, sí. Vamos, de eso, de ponerme constancia y ya está. Es constante, sí. Ahora bien, hay que estudiar todos los días, hay que echarle bastantes horas, pero no tiene que estar encerrado 100%. El tiempo de la cervecita y eso también es necesario. Sí.
Necesario un día de descanso mínimo, obligatorio un día de descanso. Claro, el sábado sales con tus amigos de cervecita, te despejas. Luego, cuando retomes el estudio, te darás cuenta de que te cunde muchísimo más porque has despejado la mente. Entonces, sí, eso creo que también lo trataremos aquí en las clases. Hablar un poquito con... De vez en cuando tenemos alguna batallita de estas para... Sí, porque no podemos... Porque yo me acuerdo cuando estaba en vuestra situación y eso, y es duro, porque es duro. Sí. Luego es verdad que el trabajo merece mucho la pena, la recompensa es enorme, porque ya tienes un trabajo para toda la vida, un buen trabajo, buen salario, buenas condiciones, pero es duro. Entonces, a mí me gustaba también cuando los preparadores me decían esto y lo otro, y me contaban sus cosas. Ayuda bastante. ¿Vale? Sí, y se puede. Entonces, eso, el temario del primero y del tercero tenéis que estudiar. Tenéis que estudiarlo vosotros y nosotros ayudamos con los ejercicios. En cuanto al temario del tercero, lo pidáis de donde lo pidáis, del CEF, del CTO o de donde sea, hay que trabajarlo y hay que resumirlo. El opositor tiene que hacer su resumen y ajustarlo al tiempo del examen. 8 o 10 carillas por ahí, de forma que tú luego seas capaz de escribirlo todo en tiempo. Trabajo en casa, siempre que tengáis dudas nos las comentáis. El material de contabilidad os lo damos nosotros todo. Tenemos bastante material y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Bueno, vamos a ver rápidamente los resultados de la academia en estas últimas convocatorias, ¿vale? Lo tenéis aquí a modo informativo. Deciros que aquí siempre hemos trabajado con grupos bastante reducidos. Hasta ahora había un único preparador máximo. Ahora, pues bueno, tenemos 2, podemos abarcar un poquito más de alumnos porque aparte de las clases, como os han comentado los profesores, hay un gran trabajo de postclase después con la preparación de supuestos, corrección, los simulacros, los temas que enviáis para corrección, para vuestros propios resúmenes, etcétera. La convocatoria que está actualmente en curso, que se nos examina en este sábado 4, pues bueno, hemos tenido muy buenos resultados en contabilidad. 9 alumnos de 14 que han ido al examen, han pasado. Creo que es un punto bastante fuerte que tenemos aquí en la academia y siendo la piedra angular como es de la oposición, ¿vale? Aquí os dejamos reseñas que han ido dejando los alumnos, que han ido pasando por aquí, algunos ya aprobados, otros que simplemente han acabado contentos. Mañana os pasaremos la presentación, ¿vale? Si queréis ya pues indagar un poquito más, tenéis ahí un enlace a las noticias y un enlace ya a ver más comentarios en Google. Bueno, por último, antes de abrir el turno de dudas y preguntas, os comento unos aspectos administrativos, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados en ir formalizando la plaza o al menos lo estáis pensando, ¿vale? ¿Cuándo abrimos las inscripciones? A partir de mañana, ¿vale? Día 2 de julio. ¿Cómo os podéis inscribir? Muy facilito. Os enviaremos un correo, ¿vale? Además, a los asistentes de la charla, tanto virtual como aquí, os solemos proporcionar un código promocional para que os ahorréis la matrícula de inscripción, ¿vale? Que suele tener una duración de 2 semanas. Entonces, os enviaremos ese correo. Vosotros, los que estéis interesados, nos contestáis y ya básicamente es cumplimentar un formulario, una matrícula con vuestros datos personales y el abono de la matrícula y de la primera mensualidad de septiembre. ¿Cómo trabajamos las mensualidades en la academia? Pues las trabajamos sin exigir permanencia, ¿vale? Somos conscientes de que la vida personal y profesional de cada persona cambia mucho a lo largo del tiempo y una posición, como hablamos, es para meterse a 1 o 2 años, ¿vale? Puedes empezar y que a los 3 meses pues te surja cualquier motivo. Si necesitas dejar o pausar la preparación, nos lo comunicas, pesamos la relación comercial y tú no tienes que seguir abonando nada. Mientras estés en el curso y seas alumno de la academia, ¿cuánto es la mensualidad? 150 euros, ¿vale? Da igual si asistes presencial aquí en Sevilla o si asistes online en directo. Si un día no puedes asistir, no hace falta que nos avises. Todas las clases, como ha comentado Julián, se graban y quedan en la plataforma durante todo el curso, ¿vale? Para que podáis repasarla. Aquí os dejamos los datos de contacto, por si queréis plantear alguna cuestión que os surja durante estos días, ¿vale? Y ya con esto, pues bueno, daros las gracias por vuestra atención durante esta casi hora y abrimos ahora el turno de dudas y preguntas. Vamos a empezar
por las compañeras que están aquí en clase y ahora continuamos con los que estáis en casa. Si cuando hablamos el turno de preguntas para los de casa, podéis hablar por el micrófono, podéis ir levantando la manita para que os atendamos de manera ordenada, ¿de acuerdo? En relación. Voy pasando el micrófono para que os escuchen bien. ¿Así? En relación al tercer examen, a la hora de prepararte los resúmenes, yo, por ejemplo, si, aunque me centra ahora en contabilidad y lo que es el test, puedo ir ya empezando a preparar mis resúmenes en los tiempos que... Claro, claro. Lo que te decíamos al principio, esta oposición está muy bien porque el temario es bastante variado. Entonces, si tú estás estudiando civil mercantil, te cansas, puedes pasarte a contabilidad. Si tú te ves muy bien con civil y mercantil y te ves con ganas de tributario, o en tu caso que me has dicho que más o menos lo controlas y que te gusta, pues también. Tú, hombre, desde el principio, eso sí, desde el principio tenéis que adquirir tanto el temario del primero y del tercero. Y sí, mientras más tiempo lo podáis trabajando, mejor. Pero la contabilidad es lo que no se puede dejar. Vale. A ver, Diego, de hecho, o sea, si puedes llevarlo, es recomendable, porque vas a estar llevando los temas también de tributario. O sea, de hecho, bueno, ya lo has visto, la de sociedades y IVA vas a tener que saberlos para contabilidad. Y del resto ya los vas llevando. Y si vas teniendo ya los resúmenes, cuando te pongas a estudiar ya tus resúmenes, ya vas a tiro hecho, no tienes que hacerlo. O sea, ya está recomendable. Pero que pueda abarcar, que lo haga, yo lo recomiendo. Vale. Vamos. Y al hacerte tú tus temas, Claro. vas aprendiendo, te vas quedando con la materia, entonces sí, Vale. es muy recomendable. Pues no tengo ninguna duda más. Sí, aunque no sé si esta pregunta es un poco... Nada, tranquila. A ver, yo sé que con lo de la reserva de nota y tal, lo suyo es aprovecharse con los dos primeros exámenes y tal, pero es excesivamente complicado sacar los tres en un mismo año, porque, a ver, mi situación que yo, la verdad que ya llevando casi 2 años, o sea, no... La reserva de nota es una cosa que han puesto hace un par de años o 3. Sí, sí. Hasta entonces no había reserva de nota y aquí estamos. O sea, claro que se puede. Ahora tienes que echarle más esfuerzo, más horas, Claro, más dedicación. Lo que yo digo es que, claro, cuando nosotros empezamos a estudiar el primero, hay gente que se lleva un año con el tercero, entonces ya es como que te adelantas por la izquierda y hay... Pues Voy a preguntar porque hay muchos que directamente dicen, no, es imposible. No, si fuera imposible no estaríamos aquí. O sea, la reserva, ya te digo, cuando nosotros probamos no había reserva de nota. Lo que pasa es que pues, le tienes que echar más horas. Yo no sé, yo al principio creo que le echaba 8 horas. Ya luego conforme fue avanzando la preparación le iba echando más horas. No sé, Cristóbal, a lo mejor pues más o menos echaría las mismas. Se puede, pero claro, es echarle más horas, es más difícil. Pero ya te digo, lo que comentaba antes en la charla, quien quiera llevarlo todo, que nos lo comente, que le ayudamos, que le aconsejamos, y quien quiera llevarlo por partes, porque dice, yo prefiero que lo comente también. Que claro que se puede. Ya te digo, no tengas dudas. También aquí tenemos la opción, tú en tu caso, que como ya no eres nueva en esto, también tienes la opción de compaginar el grupo inicial y el grupo avanzado, si te conviene, no solo el grupo avanzado, que eso está la opción. Por si alguien se ve muy fuerte en el tercero, puede empezar en el grupo inicial y ver las clases del tercero con el otro grupo. En mi caso, yo suspendí 2 veces y las 2 veces tuve que empezar desde el principio, de 2 años y medio. Una vez que ya lleva un año, tú que le has dado vuelta al temario, no te viene de nuevo y se puede. Además, ahora siendo tipo test, yo creo que hay más posibilidades de pasar el primero. Como tú ya tienes buena base, puedes entrar, el tiempo que antes ha invertido en aprenderte el primero, pues ahí está, que eso aunque te creas que pase tiempo sin tocarlo, no. Luego lo retomas y te acuerdas de casi todo. Entonces, ese tiempo que ya has invertido, pues ahora se lo puedes dedicar al tercero. Como decimos, al tú hacerte tus temas, aprendes y luego al hacer las preguntas teórico-prácticas vas absorbiendo un montón de conocimientos. Esos conocimientos luego a la hora del desarrollo del tema también los tienes. Y el desarrollo del tema, como te decimos, nosotros te ayudamos. Si en cualquier momento tú quieres preguntarnos por un tema en concreto que tienes dudas para cuadrarlo en tiempo, nos lo mandas, te damos nuestros apuntitos y demás. Vaya, que yo te animo porque se puede. Vale, otra pregunta que tengo es, o sea, a mí me habían dicho que Máximo corregía las lecturas.
con puntuación. Sí, Eso, de puntos como si fuera examen y lo del sí, simulacro. eso es lo que nos estamos... Vale, que se puntúa tal cual. Sí. Por ejemplo, pues este no pasarías. O tendrías Eso es lo- un 22 o un 17. Sí, eso es lo que te decíamos, en el que nosotros te damos nuestros apuntitos, nuestros consejos. Que si un artículo no lo vemos bien, pues te decimos, oye, tal, sí, y así quieres, Eso va a si decirte, quieres que te evaluemos. eso va a decirte, esto es la nota, ¿no? O sea, nosotros queremos que esto tal, pero es que te faltaría esto. O mira, está perfecto. Mira, Sí. que en sentido, claro, con los simulacros se trata de eso, de evaluar luego cómo vais y a dar consejos para que lo que os falte, si os falta algo, oye, a lo mejor llegará un día que, oye, esto está perfecto, así. Sí, que vaya evolucionando poco a poco Sí, claro. en cómo desarrollar el interno. Bueno, empezamos por las preguntas que puedan surgir en casa. Maite, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, hola. Mira, una cosa que si lo he entendido bien, hay una clase de economía al mes. ¿Sigue siendo el lunes, por ejemplo, si tú haces las clases el lunes? O sea, hay una vez a la semana clase, ¿verdad? Sí, cada mes vais a tener 4 clases, ¿vale? Todos los lunes de 4 a 8 de la tarde. Sí. Y las clases de economía van a ser una clase al mes, ¿vale? Ya os fijaremos el calendario, pero va a ser una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre, de 2 horas cada una, ¿vale? Vale, Espaciadas lo suficiente para que os dé tiempo a estudiar y preparar la siguiente clase de economía. vale. Y no se dan clases de civil, mercantil y administrativo. No, de esos temas que son tan teóricos no empleamos horas lectivas en la academia. O sea, alguna duda la puede plantear por el foro Eso, tranquilamente. por supuesto. Pero sí dan el temario, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y, perdón, ¿cómo? Eso o sea, lo que es lo que hablar de civil mercantil y demás, tenemos las preguntas teórico-prácticas que os haremos y luego los simulacros, ¿vale? O sea, pondremos de vez en cuando preguntillas teórico-prácticas y los simulacros. Y el temario, sí, tenemos un temario que te digo que independientemente de que os recomendamos que cojáis también un temario de los oficiales, tenéis el temario que nosotros tenemos, que está bastante actualizado. Es bastante Vale. fiable. Vale, y al igual que en Agente hay bastante diferencia a la hora del examen en promoción interna, turno libre, doy por hecho que en técnico lo mismo, ¿no? ¿Diferencia a qué te refieres? Diferencia a la hora de examen, por ejemplo, el de agente por promoción interna es mucho más teórico, hay menos práctica, ¿sabes? A la hora de técnico, porque, por ejemplo, los que acabamos de entrar ahora este año, claro, nos tenemos que esperar para promoción interna 2 años, que Sí. supongo que ya será para los exámenes del 29. Claro, 3 años de la toma de posesión, ¿no? Sí, pero en cuanto al tipo de examen no hay diferencia. Antes sí que había un poquito de diferencia, o eso se rumoreaba, porque en el tercero solo se sacaba una bola con el tema a desarrollar y casualmente a los de promoción interna siempre salía una bola más fácil. Pero ahora no. Ahora como se sacan dos, pues tú eliges y ya. Ya lo quitaron. Ah. El año pasado justo lo quitaron. El año pasado, pues nada. Pues a lo mejor en promoción interna te toca un examen de desarrollo un poquito más fácil, pero ya como te digo, eso es rumor que se dice que no suele pasar. Y en la contabilidad es prácticamente igual. Vamos, es lo mismo de promoción interna que de libre. Así que por eso no te preocupes. Vale, vale. Y el curso de avanzado de los martes es para las personas que ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Es que no me he enterado bien. Claro, ¿Cómo? Maite. Sí, ¿no? Como Claro, en agente. los alumnos que han cursado este año desde septiembre del 25 ahora, algunos de ellos, por ejemplo, veo aquí conectada Fina, tendría el examen este sábado, pues Sí. como algunos se han ido quedando en alguna parte de alguna etapa del proceso selectivo, el año que viene ellos pasan a formar parte del grupo avanzado que dan en las clases los martes. Y ya es un grupo con una metodología mucho más práctica, porque el enfoque teórico, aunque vais a repasar obviamente esos temas, lo habéis dado el primer año, ¿vale? Los que empecéis este año como grupo inicial, el año que viene pasaréis a formar parte del grupo avanzado y siempre vamos llevando 2 grupos en paralelo. Vale. Vale. Listo. Gracias. A ti, Maite. ¿Alguna pregunta más por casa? Vale, veo que estáis por aquí en el chat. Pregunta Raquel
que si merece la pena empezar ya porque ella va por promoción interna, acaba de entrar como agente tributaria y aún no puede presentarse. Tiene que esperar 2 años. Si va por promoción interna. Eso ya tendrías que valorarlo tú, Raquel, ¿no es? Sí. Tendrías que valorarlo tú un poco. A ver. Es que esto, como sea, hay gente que dice, me tomo un año sabático y ya el año sabático es carrera sabática, ya no vuelven a retomarlo. Y hay gente que conforme aprueba se pone y aunque está 2 años, porque luego es más duro, tienes que compaginar tu trabajo y luego cuando llega tu trabajo ponerte a estudiar, entonces tienes menos horas. Entonces hay gente que se pone y lo hace. Ya tienes que valorar tú un poco tus circunstancias, lo que puedas estudiar, un poquito. Ahí la que mejor se conoce eres tú. Entonces tienes tú que decidir un poco eso. Mi recomendación, evidentemente sí, que no lo dejes, porque luego va a costarte más. O sea, vas a parar y luego cuando quieras ponerte otra vez te va a costar más. Pero yo no te puedo decir, no lo hagas así porque así no vas a probar. No, porque te puede aprobar, te puedes dejarlo un poco, tomarte ahora unos meses de relax y luego ponerte a probar perfectamente. O sea que, como puede ser, se puede. ¿Recomendable? Pues si te pones ya a estudiar, mejor. Sí. Sí, porque de promoción interna de agente técnico tampoco te quitan tanto temario, es solamente una parte del primero. Como tú, que estás recién aprobada, tienes el primero fresco, pues bueno, y lo que te tienes que centrar es en preparar la contabilidad, que es lo que hacemos aquí, y el tercero, eso lo vas a tener que preparar tanto de promoción interna como de libre. Entonces, ahora que tienes la dinámica de estudio y no la has perdido, como decía Julián, nosotros recomendamos que sí, que empieces. Que empieces por turno libre. Si luego no te convence, pues cambia a promoción interna. Siempre está la opción. Vale, bueno, pregunta Víctor por el chat. Si no apruebas el primer ejercicio, ¿no te puedes presentar al segundo? Correcto, así es, tienes que ir. Son eliminatorios los exámenes. Eso que son eliminatorios. Si no apruebas uno, no pasas al siguiente. Jaime pregunta que si para los opositores que pretenden abarcar la posición completa en un año, ¿hay posibilidad de asistir al grupo avanzado desde un inicio? Vale, bueno, a ver, ya han comentado antes los profesores que lo que os deberíais de centrar el primer año sobre todo es en la contabilidad, es lo que no podéis dejar atrás porque es la parte yo creo que más complicada de la oposición. Cae todo el mundo. Y no conocemos el calendario de exámenes, pero vamos a poner que es como este año el 30 de mayo, vais a ir con un ritmo bastante fuerte en el que veréis teoría, práctica. Como decía Ángeles, que ella quiere simultáneamente ir preparando los temas de los resúmenes de tributario, muy buena opción el ir en paralelo al curso preparando esos temas. Vamos a ver, como lo han comentado, los temas de IVA y de sociedades para que los podáis aplicar a los supuestos de contabilidad y algunos temas que den tiempo a ver las clases que sean un poquito más cortas. Junio y julio está previsto terminar la teoría de tributario para aquellos alumnos que queráis abarcarlo todo en función de cómo os vean el progreso los profesores, ¿vale? Porque no vale decir yo es que lo quiero abarcar todo, pero después los profesores vean, oye, estás intentando abarcar mucho y vemos que en la contabilidad no vas bien, no vas a centrarte en aprobar la contabilidad porque no te sirve para nada estar dedicando mucho al tercero si en la contabilidad no vas bien. Entonces, bueno, los casos así particulares los estudiaremos por cada alumno y teniendo siempre en cuenta la valoración de los profesores. Eso quería decir un poco, que depende también de quién quiera abarcarlo todo. Es que si empiezas de cero va a ser muy difícil. Si ya llevas una base, bueno, es lo que dice Fernando, que es un poco individual. Sí, aparte, nosotros vamos haciendo un seguimiento de la evolución que va teniendo cada alumno. Cuando hacemos simulacros también os ponemos un apartado con preguntas para que vosotros nos digáis, pues creo que he sacado un 8, pues creo que he sacado un 6. También nosotros vemos vuestra sensación y luego una vez que corrijamos vamos comparando. Si os vemos muy bien, pues a lo mejor podemos recomendar que avancéis, pero eso, que es en función de la evolución que nosotros vayamos viendo. Vale, Maite, planteabas una pregunta por el chat. ¿Quieres plantearla por micrófono? Sí, perdón, no, que al hilo de lo que hablábamos antes de lo del temario, que no sé a qué se referían los profesores, que si salía publicado o algún libro que ya, o sea, que alguna publicación, es que no sé a qué se referían con que coger el material, sino también de oficial.
A ver, temarios tienes, no sé si tienes el temario, conoces, temario del CEP, temario del CTO, ellos publican un temario que tú puedes comprar, además te van mandando actualizaciones mientras te has dado de alta. Eso lo recomendamos, por eso, porque están actualizándolo constantemente, entonces está muy bien. Luego, ¿Del qué? aparte, Perdón, ¿del? ¿el Es qué? que ¿del qué? Perdón, del CER y del CTO, es que no. Sí, CEP, Centro de Estudios Financieros, ¿vale? Es una editorial que se ¿Vale? dedica a publicar el temario de la oposición, ¿vale? Es lo que se conoce como temario oficial, sin ser oficial, ¿vale? Puedes bien adquirir ese, bien aquí en la academia vas a tener un temario menos extenso que también te va a servir para preparar el primero y el tercero. Eso es. No sé si quieres añadir algo. No, eso, ya te digo, aparte del DC, pues está el del CTO, creo que Garrido o Garrigues, no sé quién ha sido, Garrido, ¿no? Garrido ha sacado otro, hay varios de estos oficiales, dijéramos. Y luego, además, nosotros vamos a poner a vuestra disposición, para quien lo quiera, uno adicional. Ya te digo, está bastante completo. Lo que pasa es que un poco decimos que cojáis el oficial porque llevan muchos años de preparación, están más que comprobados, que funcionan, que la gente aprueba con eso, entonces el tribunal para tiene corregir su delante. se basa en el temario del CEF, del Centro de Estudios Financieros. Entonces, por eso se recomienda que se estudie en base a ese temario. Que luego tienes cosas complementarias. Nosotros te vamos a dar muchas cosas, ejercicios, teoría, pero siempre que tengas como base el temario este del CEF del que te estamos hablando. Que luego está muy bien, yo por ejemplo, cuando preparaba y me hacía mis temas, y mis temas, yo incluso le metía cosas que no estaban en el temario del CEF, porque incluso al tribunal eso le gusta, que tú te has preocupado de estar a la última y de, yo qué sé, una ocasión con una noticia tributaria, pues tú la metes ahí, en tu temario. Entonces, por eso decimos que luego os damos un temario complementario por si queréis comparar, si queréis añadir algo, para que veáis otro lo que es más importante también, un poco para ayudar. Vale, perfecto. Y después lo otro que doy por hecho de que no, evidentemente, supongo, pero por preguntar, que cuando tú te apuntas a turno libre, por ejemplo, y se guarda la convocatoria, luego no equivale a una de si te apuntas en promoción interna en la convocatoria. No se guarda. No. Que sí, que si te guardan, que si tú te apuntas a turno libre, te la guardan para interna. Van separados. No, claro. Sí, uno es independiente del otro. Vale. Gracias. Nada, Maite. Juanjo pregunta por el chat. Soy licenciado en psicología. Nunca he dado nada relacionado con la contabilidad ni con la economía. ¿Es posible avanzar con el curso y poder aprobar? Sí, claro que es posible. Vamos, nosotros, me acuerdo, creo que un arquitecto, nosotros tenemos en nuestro grupo tenemos arquitecto. Sí, evidentemente, quien lo tiene más fresco de que lo ha visto en la carrera y tal, le va a resultar más fácil, o sea, porque ya lo tiene, o sea, es que ya se lo sabe, le va a resultar más fácil, o incluso a lo mejor puede que esta se aburra en alguna clase, porque ya se lo sabe. Y quien no, pues lo que decía antes un poquito, vamos a dar la base suficiente y os vamos a enseñar la contabilidad para que podáis pasar el examen. Sí que se puede, hay muchos casos. Por añadir algo a lo que ha dicho Juanjo, bueno, aquí en la academia pues tenemos muchos alumnos que vienen de Derecho, ¿vale? Que no han visto contabilidad y economía en su vida. Es verdad que parten con la ventaja de haber visto temas de Derecho, que también entra en la oposición. Y bueno, Máximo era licenciado en Derecho y inspector técnico de Hacienda. Hacienda del Estado. Así que bueno, obviamente partes desde una posición un poquito de desventaja, Juanjo, pero al final el opositor, como ha dicho antes Cristóbal, no es un cerebrito, es la persona constante, trabajadora, organizada, que a lo largo del tiempo tiene dedicación. Sí, bueno, además nosotros aquí en nuestra clase y nuestro temario en el grupo inicial partimos de la base y de ahí vamos desarrollando y vamos explicando todos los supuestos. De manera que, como ha dicho Julián antes, nosotros lo que queremos es que aprobéis el examen. A lo mejor no hace falta ser un experto nacional en contabilidad, pero si te sabes los supuestos, cómo resolver los supuestos del examen de técnico de Hacienda, pues apruebas. Pues eso es lo que queremos nosotros. Plantea David por el chat una pregunta muy interesante. La dinámica de las clases con los dos profesores, ¿cómo sería? Al ser dos, ¿uno se dedicaría a iniciación y otro avanzado o se irían alternando cada semana con el mismo grupo? Sí, vamos a ir alternando. En función de la norma de registro de relación que corresponda en cada semana, pues la vamos a ir dando uno u otro. Es decir, que tanto Julián como yo vamos a dar al grupo inicial y al grupo avanzado según la materia de que se trate.
Sí, eso es lo que dice Cristóbal. Un poco nosotros sabemos lo que vemos más, lo que tenemos más fresco, lo que se nos da mejor, lo que sabemos, lo que controlamos más, y nos hemos repartido la materia teniendo en cuenta esto para cada uno de lo que mejor domina, mejor conoce, mejor controla. Es eso. Sí, lo que más usamos en el trabajo diario, en fresco. Pregunta Víctor. ¿Es posible sacar un 20 en la primera parte del tercer examen y luego en el de la bolita, o sea, el tema de desarrollo, que no lleves preparado y no contestar nada y hacer media en ese tercer examen? No es posible. Tienes que sacar en la segunda parte un 10, creo que era. Un 8 en la primera y la segunda el 10, si no recuerdo mal. Es que tienes que sacar un 4, o sea, Sí, ya lo pone cuando salga lo que es la convocatoria propia de la oposición, ¿vale? Ahí os ven explicado todas las normas. Pero sí, o sea, no vale sacar un 20 en la primera parte y un 0 en la otra. Te pone una nota mínima para evitar, claro, justo la idea, que es una buena idea porque estaría bien, pues me centro, apruebo esto, pero ya ellos también se lo saben eso. por eso hay que llevar al día no solamente en el tercero las preguntas teórico-prácticas, sino el desarrollo de un tema, porque de nada sirve que apruebes la primera parte de teórico-práctica y luego no te sepas el tema. O sea, hay que llevar los dos conjuntamente. Vale, pregunta Patricia. ¿Es posible asistir solo a contabilidad? En mi caso sería promoción interna y aún no puedo presentarme hasta que no pasen 2 años. Bueno, Patricia, como hemos comentado antes en la planificación del grupo, como de septiembre a mayo, lo que es prácticamente la totalidad del curso, porque el curso va de septiembre a julio, os vais a dedicar a contabilidad. Entonces, sería posible que tú estés desde septiembre a mayo o esa fecha de realización del segundo ejercicio, que ya lo marcará la convocatoria de la oferta del 26, con nosotros, y esos últimos 2 meses de junio y julio, si quieres darte de baja, te puedes dar de baja. Yo te animaría a seguir porque se va a ver la teoría de tributario para que al año siguiente, en el grupo avanzado, cuando se empiece con esos ejercicios prácticos preparando esa primera parte del tercer ejercicio, tú ya controles la teoría. Si no te vas a incorporar al grupo, habiendo aprobado, imaginamos, el segundo de contabilidad, y te vas a incorporar un poco coja. Pregunta Juanjo, ¿cuántas personas habrá en cada clase? Pues ahora mismo no tenemos una bola de cristal, pero no sabemos los que os vais a apuntar. Pero normalmente siempre hemos venido trabajando con grupos reducidos, 10, 15, 20 personas, ¿vale? Y intuimos que más o menos, pues un poco el grupo pues seguirá siendo así. Pregunta Marta. Buenas tardes. Desde que nos matriculamos, ¿podemos acceder al curso de Matemáticas Financieras? Gracias. Marta, sí. Desde que abramos el proceso de inscripción, que ya hemos visto que será mañana, todos los que os vayáis formalizando la matrícula, os daremos acceso a la plataforma, al aula virtual, lo que hemos enseñado antes Julián, y ahí tenéis las 16 horas de clase estructuradas en 4 clases de Matemáticas Financieras y material que apoya esas clases y supuestos. Sobre todo la última clase está dedicada más a resolución de supuestos. Al final, como han dicho los profesores, es interesante que antes de septiembre, que es cuando empezamos ya a ver la contabilidad, hayáis visto las matemáticas financieras, sobre todo los que venís de carreras no relacionadas con ADE, porque al final las matemáticas no dejan de ser una herramienta que os ayudan a resolver ciertos supuestos de contabilidad. Irene pregunta, buenas, ¿cuánto tiempo permanecen las inscripciones abiertas? Irene, tú te puedes inscribir desde mañana hasta el inicio del curso o incluso a posteriori, ¿vale? Lo que hemos hablado antes del código promocional para la matrícula, eso tiene una vigencia de 2 semanas desde la charla, ¿vale? Pero tú puedes perfectamente después del verano, el 1 de septiembre, apuntarte y comenzar el 7. O si por cualquier motivo hay gente que muchas veces está terminando el TFM, el TFG, en un trabajo que justo lo va a dejar en noviembre, pues se apunta 1 mes o 2 meses más tarde, pero claro, ya te vas a tener que hacer un esfuerzo de recuperar esas clases que no has visto y, hombre, lo ideal es que empieces con el grupo desde el primer momento y si encima tienes tiempo antes de septiembre de verte el curso de Matemáticas Financieras, pues aún mejor. Pregunta Juan Carlos.
En cuanto a las reservas del primer y segundo ejercicio, si apruebo ambos en la convocatoria que se examinarán en el 2027, ¿me lo guardarían para 2028 y 2029 o solo la convocatoria siguiente? Las dos, o sea, para el 28 y para el 29. Es decir, tú apruebas los dos primeros, imagina que lo apruebas este año, el año que viene solo vas al tercero, que suspende el tercero, al siguiente vas otra vez solo al tercero, ¿vale? O sea, esas dos. Ya a la tercera vez, o sea, sí que tendrías que volver a presentarte a los dos primeros. No es así, ¿no? ¿No es así? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿Ha Juan cambiado? Carlos, tú imagínate que este año, 2027, apruebas el primero, ¿vale? Al año siguiente no te tienes que examinar del primero y te tendrás que examinar del segundo y apruebas el segundo. Pues al año siguiente tendrías reserva del primero y del segundo y solo te tendrías que preparar el tercero, porque te guardan los exámenes dos convocatorias, pero siempre que apruebes en la siguiente convocatoria al menos un examen, ¿vale? Entonces, si apruebas en el 2027 primero y segundo y en la convocatoria de los exámenes del 28 pinchas en el tercero, vuelves a la casilla de salida. Que antes, Sí, es que no, perdón. la agencia tributaria cada año le gusta incorporar una novedad en la Es verdad convocatoria. que eso, lo que hablamos antes, que hace unos años también, hasta el año pasado creo, hacían examen de inglés, que servía para subir nota en el primero, y ahora lo han quitado. Lo han quitado. A lo mejor este año vuelven a poner la prueba de inglés. Es que es verdad que hay cosas que son un poco... El tipo de examen, la tipología del primer examen, este año cambió a tipo test por primera vez, ¿vale? Nosotros en la plataforma vamos a mantener el material de preguntas cortas, que es como lo preparábamos hasta hace 2 años, por si de repente vuelven a dar marcha atrás, ¿vale? No se sabe, no creemos, pero... No, pero aparte el material ese de las preguntas cortas del primero es muy útil para resolver los test. O sea que todo hay que tenerlo en cuenta. Pregunta Marta que si para acceder al curso de matemáticas financieras hace falta pagar la mensualidad en verano o vale con la matrícula. Lo que abonáis en el momento de inscripción es la mensualidad que se corresponde a septiembre, ¿vale? Por julio y agosto, como no hay clases, no hay curso, no se os cobra nada. Pero los que vayáis escribiendo tenéis acceso a ese curso. Ya cuando se esté terminando septiembre tenéis que abonar la mensualidad de octubre. Y así sucesivamente, ¿vale? Previo inicio del mes se abona la mensualidad. Pregunta Noelia. Si queréis preguntar por el chat, por el micrófono, podéis preguntar por el micrófono, siempre levantando la mano para intentar no pisaros. Pregunta Noelia. Buenas tardes, acabo de terminar la carrera y estoy esperando el título universitario, todavía por el idioma. ¿Hay algún problema a la hora de empezar en la academia? No, ninguno. Ninguno. El único requisito el único requisito que tienes es cuando salga la convocatoria que tengas tu título de la carrera, pero en la academia puedes empezar sin problema. El título ni siquiera te lo piden cuando apruebas Cuando apruebas, cierto, cuando apruebas de todo. Sí, así que no hay ningún problema. Pregunta Juanjo. ¿En qué consiste, si podéis detallar más en qué consiste el área de recursos humanos dentro de la agencia tributaria? Bueno, a ver. En fastidiar a la gente. No, hombre. Eso, vale, pues recursos humanos, a ver, lo que hacen los compañeros en recursos humanos es básicamente controlar, control, vale, por una parte, lo básico, ¿vale? Las nóminas las calculan ellos, te paga la nómina, evidentemente, y luego pues un control de las vacaciones de la gente, pues, de que se respete un poco los horarios, están pendientes de eso. Todo lo que tiene que ver con gestión de personal, que dijéramos. Residencias familiares. Eso es, hay gente, luego hay muchas cosas que nos hemos contado, pero por ejemplo hay una serie de ventajas que tienes por conciliación familiar o otro tipo de ventajas, pues ellos son los que se encargan, tú le pides las cosas y son los que te encargan de tramitarlo. O hay cursos, dentro de la propia agencia hacemos cursos, que tienes que irte a un curso a Madrid, pues tú a recursos humanos le pides la provisión de fondos para que puedas ir al curso, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con gestión de personal, dijéramos, no sé si conocéis la empresa privada, pues el departamento de recursos humanos de una empresa privada, lo mismo pero para la agencia, o sea, nóminas, seguros, sociales, etcétera. Bueno, pregunta Pablo, una pregunta que ha planteado antes Patricia. Añado además a la pregunta si se podría hacer online al vivir fuera. Por supuesto, la clase online sería como estás viendo ahora la charla, pero en la pizarra proyectado pues o haciendo supuestos o el tema que toque. ¿Vale?
En cuanto a solo cursar la contabilidad con nosotros, pues lo que le comentaba antes Patricia, de septiembre a mayo, solo vamos a estar con contabilidad, a excepción de esas clases de economía y esos simulacros del primero que hagamos en horas lectivas. Como vamos a estar dedicados a contabilidad, claro, podrías estar solo en eso y la mensualidad pues sería la que hemos comentado en el punto de aspectos administrativos. Preguntan los requisitos para entrar en la agencia una vez se aprueba. Formación, idiomas y demás. Bueno, los requisitos vienen en la convocatoria indicado, ¿vale? La convocatoria son como las reglas del juego. Tribunal, temario, cómo van a ser los ejercicios, cómo se va a examinar en caso de empate, cómo se desempata y qué requisitos debe de cumplir los aspirantes. Que si queréis comentarlo. Vamos, de título, lo que es título universitario, el graduado, si no recuerdo mal. Técnico de grado. O también equivalía, antes sí que había FPs y demás, pero eso ya no sé cómo está. Es que ya... Para gente tributaria sí puede entrar, pero no me acuerdo ya cómo está. Falta un grado universitario. Luego nacionalidad sí que creo que es nacionalidad española, ¿no? Ponía, recuerdo también. Mayor de edad, no tener antecedentes penales. Sí. Y creo que poca cosa más. Sí, poco más. Sí, Y de idiomas, bueno, pues lo que he comentado. Antes había una pequeña prueba asociada al primer ejercicio que incluso podías convalidar con un título, ¿vale? Eso ahora, en la última convocatoria se especificaba que eso iba a ser parte del curso de práctica. Como todavía no ha sido el curso de práctica, porque tiene que ser cuando termine, pues ya nos enteraremos cómo se desarrolla el tema del idioma en el curso de práctica. Eso de respecto al idioma, que lo he comentado yo antes un poco por encima, si alguien controla, aparte del inglés, pues otro idioma bastante bien, francés o alemán, y le interesa ir a la Unión Europea, trabajar en la agencia tributaria, pero desde la Unión Europea y demás, sí que tiene la posibilidad, pero te piden dos idiomas, aparte del español. De nada, Juanjo. ¿Alguna pregunta más por clase o por casa? Bueno, estupendo. Pues si no hay más preguntas, con esto damos por concluida la charla informativa. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención y por acompañarnos aquí esta tarde. Mañana os enviaremos la presentación en PDF, os enviaremos la charla cuando esté ya subida, os enviaremos ese código promocional que hemos comentado y, bueno, pues permaneceremos en contacto. Si os surgen más dudas a raíz de ver la clase y demás, nos podéis contactar por los medios que habéis visto antes. Y si os animáis a opositar y os animáis a hacerlo en GAEFI, pues bueno, aquí tenéis vuestra casa y os esperamos en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.